A mí me tocó entrar en ingeniería comercial en una época difícil, que fue a mediados de la década de los 90. Difícil porque inmediatamente después, mientras yo estaba en la universidad, estalló la crisis asiática. Y en paralelo se estaban formando muchos ingenieros comerciales en distintas universidades. Había como un boom de ingenieros comerciales y por lo tanto, digamos, había cierta preocupación por el exceso de oferta de la profesión. Y eso hoy día ocurre, obviamente ha ido creciendo en el tiempo, pero creo que ha sido muy importante tratar de diferenciarse, y eso es porque en el fondo, si uno es uno más de su carrera, es bien difícil sobresalir naturalmente, y lo que fue pasando en la medida que me metí a la carrera fue que opté por economía versus administración, y creo que eso es algo de lo que no me arrepiento para nada. Creo que es algo que me llena totalmente. Me fui conociéndolo por el camino. Además, yo, como tú sabes, como averiguaste, estudié en el Instituto Nacional, no por gusto, en parte por necesidad, porque yo soy primera generación de estudiantes universitarios en mi familia. Entonces, no es que tenía papá o abuelos doctores o abogados que me podían decir qué estudiar, sino que simplemente fui haciendo el camino. Eso fue lo que ocurrió. Y estoy hoy día muy feliz de la opción que tomé. Creo que ha sido muy bueno haber estudiado economía principalmente. Es algo que recomiendo cada vez que puedo a los alumnos que tienen interés en seguir por esta línea. Eh, Dedicarse a las políticas públicas creo que también es algo que llena mucho. Uno puede ser ingeniero, una de las gracias de ser ingeniero comercial o economista o administrador de empresas, es que puede desempeñarse en múltiples áreas, y eso es algo positivo. Pero el hecho de ser economista y especialmente poder trabajar para el sector público algunos años, algo que llena mucho, porque uno se da cuenta que está haciendo cosas reales que aportan al país. Yo he trabajado en consultoras, trabajé 4 años en el BVA, en un banco, digamos, que está bien, uno hace cosas interesantes que aportan a la compañía, pero hacer políticas públicas, participar en la elaboración de proyectos de ley, mejorar políticas públicas, es algo que de verdad es bien valioso y que se puede hacer de esta profesión, también de otras, por cierto, pero creo que es algo que valoro mucho. Buenísimo. Ahora, igual voy a tratar un punto que se trató la respuesta, el hecho de que muchísimos profesionales actualmente en Chile son la primera generación que estudió en la universidad de su familia. Y eso demuestra parte del crecimiento que ha tenido Chile en los últimos años, y eso, a su vez, está muy relacionado con las políticas económicas y sociales que ha tomado el país. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de macroeconomía y, según me contaron por ahí, hay una presentación preparada, entonces está lista la opción de compartir pantalla y Perfecto. queda abierto. Sí, yo preparé una breve presentación para que podamos, digamos, para dar un poco de contexto de dónde estamos en el tema macroeconómico. Estamos pasando por una coyuntura muy particular, que es, dependiendo de la métrica que uno use, una de las peores recesiones que le haya tocado vivir al mundo. Así que estamos siendo protagonistas de una crisis mundial muy, muy severa. Eh, y eso es una crisis global, pero también con una crisis interna muy severa. Y por lo tanto, los desafíos que hay en el área económica en Chile son variados y son de largo plazo, no se agotan este año. Al gobierno le está tocando muy difícil. Yo estuve este enero en el Ministerio de Hacienda y ya venía muy difícil desde el principio, digamos, pero la gestión política y económica es muy compleja, era muy compleja antes de la pandemia, y hoy día está siendo mucho más difícil con pandemia y con crisis social y con una serie de debates que están abiertos. Pero déjenme contarle un poco para tener perspectiva de lo que está ocurriendo. Fíjense, el gráfico de la izquierda muestra la caída del PIB, del Producto Interno Bruto, de la producción de bienes y servicios de
una muestra larga de países en el segundo trimestre de este año, ¿verdad? Si ustedes se fijan, déjenme orientar un poco la lectura de este gráfico. El único país que crece en el segundo trimestre es China, ¿verdad? Que fue donde partió, fue donde partió la pandemia. Sabemos por la información pública que ellos pudieron controlar muy bien la evolución del virus y se recuperaron muy rápido y están creciendo. Pero por otra parte, todo el resto del mundo está con caídas muy grandes de su producto. Acá pueden ver, por ejemplo, el último de esta lista de países es Perú, con caída del PIB del orden de 30%. Está destacado Estados Unidos porque la fuente es de Estados Unidos, pero Chile está por acá con una caída del 14% del producto. O sea, fíjense que Chile cayó en la medianía de la tabla, pero cayó igual que todos los países del mundo. Y estas son caídas muy significativas, o sea, no vistas en muchos casos en muchos países, o sea, ni siquiera durante la crisis de los 80 en Chile tuvimos caídas de este orden de magnitud, y este año el PIB en Chile va a caer entre 5 y 6%, que es la mayor caída desde el año 83. Entonces estamos, simplemente para decir que estamos en una crisis muy grande, una caída de la actividad muy profunda. Se relaciona, como muestra el gráfico de la derecha, esta caída del producto con la restricción a la movilidad. Básicamente la respuesta a la pandemia ha sido quedarnos en casa, las empresas no pueden funcionar, las familias no pueden salir a comprar, no pueden hacer lo que hacían antes y por lo tanto eso paraliza la actividad económica y el gráfico de la derecha muestra la relación que hay entre la movilidad. Mientras mayor ha sido en general la caída de la movilidad, mayor ha sido la caída del producto. Entonces la medida que se ha frenado esa movilidad, esto es muy natural porque es la movilidad es la que genera trabajo, genera actividad económica y en la medida que se ha ido restringiendo la movilidad cae el producto. Y fíjense una cosa, que este gráfico a mí me parece bien impresionante con datos del Banco Mundial, muestra que este año el 93% de los países del mundo van a estar en recesión. Cuando uno va en la historia, aquí este gráfico es desde 1870, jamás había ocurrido algo así. Lo más cercano a esto era la Gran Depresión, el año 31, en que el 84% de los países del mundo estaban en recesión. ¿De acuerdo? Entonces estamos en medio de un evento inédito en la historia de la humanidad. Entonces es una crisis muy grande. Para poner en perspectiva creo que es importante tenerlo en cuenta. Y esto, pensando en lo que viene, va a significar que la recuperación va a tomar mucho tiempo. Ha sido tan profunda la caída que va a tomar mucho tiempo en recuperarnos. Aquí hay estimaciones de Barclays, de un banco de inversión, que muestra, por ejemplo, para que se entienda cómo se lee este gráfico, que Estados Unidos le va a tomar 9 trimestres recuperarse de la caída del producto. Qué sé yo, China, por ejemplo, se recuperó muy rápido, en 2 trimestres salió, pero a Brasil, países como Brasil o Sudáfrica, por ejemplo, le va a tomar 12 trimestres. Y por lo tanto, el golpe que hemos sufrido por esta pandemia, y esto obviamente suponiendo que las cosas evolucionan bien hacia adelante, es decir, que tenemos vacuna el próximo año, que esa vacuna es eficaz, que se puede distribuir en la población, bueno, ahí podemos empezar a salir de esta recesión, pero siempre hay eventos inesperados dentro de todo esto. Pero hoy día las proyecciones apuntan a que gran parte de los países se van a demorar al menos 8 trimestres en salir de esta recesión. ¿De acuerdo? Y por lo tanto esto nos va a tomar mucho tiempo. Con los efectos que eso ha generado, aumento de la pobreza, hay estimaciones que dicen que cerca de 100 millones de personas cayeron en pobreza en el mundo como consecuencia de esta pandemia, hasta ahora, digamos, y eso puede seguir empeorando. Entonces, la recuperación, acá hay una discusión de cómo va a ser la recuperación mundial. Fíjense que este gráfico muestra que China, que veíamos hace un rato que es el único país que creció en el segundo trimestre, también está teniendo una recuperación en B corta, si ustedes quieren, una recuperación rápida, ¿verdad? Mientras que países como Europa o la eurozona, perdón, Europa o Estados Unidos, van a tener una recuperación más lenta. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Estados Unidos cae, luego hay una recuperación rápida pero incompleta y luego una trayectoria mucho más lenta
de recuperación económica. Y por lo tanto, hay una dicotomía, ¿cierto?, entre la forma en que se recupera China y la forma en que se recupera en el resto de los países. Ahora, dentro de todo, ¿por qué enfatizo el caso de China? Porque es algo que desde el punto de vista externo a nosotros nos favorece. Y digamos, con todo lo malo que ha sido esta pandemia, un aspecto positivo es que el cobre está hoy día sobre $3 la libra, y eso es en parte porque China está siendo relativamente menos afectado que el resto de los países, y el 50% de nuestras exportaciones son cobre, y esas exportaciones van mayoritariamente a China, ¿es cierto? Y otros productos que enviamos a China se están viendo beneficiados por esta recuperación más rápida. En cambio, ¿cierto?, la situación de Estados Unidos y Europa es más frágil. Y respecto de la evolución de la pandemia, lamentablemente las cosas aún no pasan. Estados Unidos hoy día está enfrentando una tercera ola de contagios. Ustedes ven acá, este es el número de contagios por millón de personas. Y esta fue la primera ola de principios de año, esta fue la segunda, y ahora estamos en una tercera ola. Y la Unión y Europa está pasando por una segunda ola que es más intensa que la primera en número de contagios. Ahora, a pesar de lo malo que se ve esto, no es todo negativo. Sabemos que las vacunas están avanzando bien, ¿cierto? Digamos, las estimaciones apuntan a que durante el próximo año debiéramos tener una vacuna, al menos en algunos países y en etapas iniciales, pero alguna vacuna aprobada debiéramos tener. Algunos más optimistas hablan de fin de año. Y lo segundo positivo de todo esto es que el segundo elemento positivo es que la letalidad de la enfermedad, que es lo que se muestra en el gráfico de la derecha, está siendo menor hoy día que en la primera ola de inicios de año. ¿Y por qué es importante esto? Porque más allá de que estamos teniendo más contagios, el hecho de que muera menos gente hace factible que las economías puedan seguir funcionando a pesar de el mayor número de contagios. Eh, eh, y que no sea necesario cerrar completamente los países como se cerraron a principios de año. Sé que probablemente vamos a tener que seguir conviviendo con algunas restricciones, por cierto uso de mascarilla, ¿cierto? Algunas limitaciones al distanciamiento entre las personas, pero lo bueno de todo esto es que está haciendo esta enfermedad menos letal. ¿Cuáles son las razones? Bueno, las razones son diversas. Algunos plantean que simplemente el hecho de que estemos testeando más, que el mundo esté testeando más que al principio, permite identificar más casos que en la primera ola. Lo otro es que hoy día la enfermedad está afectando a grupos de la población relativamente más jóvenes, así que cuídense, chiquillos, porque ustedes son jóvenes. La primera etapa afectó mucho más a los adultos mayores, y por eso hoy día la letalidad podría estar siendo menor. Y lo tercero es que el sistema de salud, los profesionales de salud y la medicina ha aprendido de la primera ola, y por lo tanto está pudiendo manejar de mejor forma esta segunda o tercera ola, dependiendo de cómo se mire. Y por lo tanto, digamos, efectivamente, si ustedes hoy día ven las noticias, se van a encontrar con la segunda ola en Europa, con restricciones a la movilidad, con toques de queda y cosas por el estilo. Pero también hay cosas positivas como esta menor letalidad que les estoy contando, y que va a permitir convivir, digamos, que las economías puedan convivir y que no sea necesario paralizarlas completamente como se paralizaron a principios de año. Bueno, ¿qué está pasando en Chile? Para aterrizar un poco esto en nuestra economía. En Chile tuvimos una enorme destrucción de puestos de trabajo. Fíjense que este gráfico muestra qué era lo normal en Chile. Normalmente, mes a mes se crean del orden de 200.000 puestos de trabajo, 250.000 puestos de trabajo respecto del año anterior. La creación de empleos es de ese orden. Bueno, con esta pandemia se destruyeron del orden de 1,8 millones de empleos. 1,8 millones de empleos, una cifra muy significativa. Como ustedes pueden ver en el margen, hay alguna leve recuperación, pero todavía estamos con una destrucción de empleos muy, muy severa. Yo creo que este es el principal daño de la pandemia sobre nuestra economía, más que, bueno, es consecuencia un poco de la caída de la actividad económica que les contaba hace un rato, pero el principal daño es la forma de medir, la forma en que una recesión afecta a las personas, afecta a las familias, es mediante la destrucción de empleo. Estas son personas
que no tienen empleo, que no tienen ingresos, que no tienen cómo sostener a su familia, y esto genera obviamente un daño no solo económico, sino que también emocional, social, impactos que pueden ser muy severos si este empleo no se recupera rápido. Así que yo creo que el principal desafío que tenemos hoy día es recuperar estos empleos, y podemos hablar más adelante de esto. La actividad económica cayó, como pueden ver acá. Chile estuvo igual que el resto de los países con una caída del empleo, del PIB, que llegó a ser del orden de 15% algunos meses. Estamos paulatinamente recuperándonos. El gráfico de la derecha muestra el IMASEC, que es la actividad mensual, con cierta recuperación, pero claramente muy por debajo de los niveles que teníamos a principios de año. En la medida que la movilidad empiece a mejorar, la actividad económica va a seguir recuperándose, pero tenemos un camino muy largo que recorrer, no solo en materia de actividad económica, sino que también en materia de empleo, principalmente en materia de empleo. Y acá, solo para no quedarnos con una visión de corto plazo, hay una cosa que a mí me preocupa mucho en particular, y que yo sé que a muchos economistas les preocupa, es que este gráfico, esta tabla que está llena de números, muestra el crecimiento tendencial o el crecimiento de mediano plazo estimado para la economía chilena. Y lo que ha ido pasando en las últimas décadas en Chile, si ustedes comparen, y por eso marqué aquí dos bloques, en la década de los 90, hasta antes de la crisis asiática, la capacidad de crecimiento de la economía chilena era entre 6 y 7% por año, ¿verdad? Esa capacidad de crecimiento y el crecimiento efectivo permitió que miles y millones de personas salieran de la pobreza, permitió que el país avanzara en el camino hacia el desarrollo, de forma muy acelerada, ¿cierto? Que fuéramos líderes en crecimiento y en PIB per cápita respecto de países de la región, e incluso respecto de otros países emergentes. Pero lo que ha venido pasando paulatinamente en Chile es que la capacidad de crecimiento se ha ido acotando. Hoy día, si ustedes miran el bloque final, esas proyecciones de crecimiento de mediano y largo plazo están entre 1,5% y 2%, ¿de acuerdo? Que es absolutamente insuficiente para seguir avanzando en el camino del desarrollo. Esto significa que si efectivamente crecemos a estas tasas, el ingreso per cápita del país, el ingreso por habitante, se va a estancar, ¿verdad? Y ese estancamiento puede ser, como lo fue en los últimos años, puede ser una amenaza respecto de las expectativas que tienen las personas, respecto de las expectativas de las familias, de las posibilidades de encontrar empleo, por ejemplo, y por cierto, de seguir avanzando. Creo que aquí tenemos un problema mayor. Las causas son multifactoriales y las podemos discutir, pero ciertamente hoy día tenemos acá un déficit muy enorme, más allá de la crisis social, más allá de la crisis de la pandemia y sanitaria, porque esto se viene, como pueden ver acá, arrastrando por años, que hemos ido reduciendo nuestra capacidad de crecimiento, y eso limita también las posibilidades de alcanzar el desarrollo, si ustedes quieren. Quiero ir cerrando con el tema fiscal, que es un tema sobre el cual he tenido que trabajar en los últimos años, que me interesa mucho y que creo que ahí les puedo aportar algo en el debate. En estos momentos se discute el presupuesto de la Nación. Esto es normal, ocurre en octubre y noviembre de todos los años. Se discute en este momento en el Congreso un presupuesto que es el total de gasto del próximo año de 73.000 millones de dólares, una cifra muy, muy enorme, que implica un aumento del gasto público de 9,5% respecto del presupuesto del 2020, respecto del presupuesto del 2020 que cambió durante el 2020, es importante que lo tengan claro. Cuando se hizo el presupuesto de este año, obviamente no se sabía que venía la pandemia, por lo tanto el presupuesto de este año tuvo que ir aumentándose en la medida que el tiempo fue pasando. Pero respecto del presupuesto, si uno compara peras con peras, digamos, estamos con un aumento del gasto de 9,5% y de 15% prácticamente en la inversión pública. Un presupuesto muy expansivo. Ahora, aquí una cosa que me parece que es importante mostrar en este gráfico, que es lo siguiente. Más allá de la comparación ley con ley que les mostraba recién, el presupuesto del año 2021, si ustedes, déjenme decirles cómo se interpreta este gráfico. Si el gasto público el año 2019 fue 100,
El gasto público el año 2020 va a ser 112 aproximadamente. Se expandió el nivel de gasto cerca de un 12% para hacer frente a esta crisis. Y el gasto del 2021, que se está discutiendo actualmente en el presupuesto, va a ser 112 también. Va a ser igual al gasto de este año. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque a mediados de año, en junio, hubo un acuerdo político, técnico y político, en relación con esta variable. Y el acuerdo fue mantener el nivel de gasto del año 2021 respecto del gasto de este año, que es un año de pandemia. Lo cual es discutible si es que se necesita mantener en un año de recuperación económica el mismo nivel de gasto que hubo este año, pero bueno, fue el acuerdo técnico y político que se logró en ese entonces. Y por primera vez desde que existe la regla fiscal en Chile, el gasto público no fue determinado a partir de dicha regla, sino que más bien fue consecuencia de este acuerdo político alcanzado en junio de este año. ¿Qué se está discutiendo entonces en el Congreso? Se está discutiendo la composición del presupuesto, ¿verdad? Cuánto más educación, cuánto menos educación, cuánto más a cultura, deporte, ciencia, etc. Pero el límite, el techo, el nivel de gastos quedó definido en un acuerdo político y técnico de mediados de año. Y eso hace que sea bien inédito el presupuesto del año 2021. Y habrá una serie de interrogantes, como digo, si es que era o no necesario mantener este nivel de gasto o había que empezar con un proceso de consolidación fiscal. Creo que eso todavía es discutible y está sobre la mesa. Bueno, como consecuencia de esto, este año vamos a tener el déficit estructural más grande de la historia, el déficit efectivo más grande desde los años 70 y el estructural más grande desde que existe la regla fiscal. ¿Qué es el déficit estructural? Para que tengan una noción de qué significa, es la diferencia entre los ingresos fiscales de largo plazo y el gasto público que se proyecta para ese año, o que se estima para ese año. Entonces, a diferencia del déficit fiscal efectivo, que es simplemente la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, el déficit estructural es una construcción que se hace en Chile desde el año 2001 y que mide los ingresos estructurales o de largo plazo y los compara con el gasto público. Entonces, si uno mira esa situación de largo plazo, lo que estamos viendo es que este 2021 vamos a tener un déficit de 4,7% del PIB y un nivel de deuda pública que va a ser 36% del PIB. Y aquí hay algo que me preocupa particularmente, que es qué es lo que va a ocurrir del 2022 en adelante. Bueno, acá las proyecciones oficiales muestran que va a haber un proceso de consolidación fiscal, es decir, que el déficit se va a ir reduciendo y que la deuda fiscal se va a estabilizar en niveles de 45% del PIB. Lo cual es muy razonable que sea así. Sin embargo, le va a corresponder al próximo gobierno, sea cual sea, el que asuma el año 2022, hacerse cargo de esta convergencia fiscal. Y por lo tanto, está por verse si es que va a ocurrir. El próximo gobierno va a llegar con un programa de gobierno, va a llegar con sus propios objetivos fiscales y puede absolutamente asumir una trayectoria fiscal distinta a esta. ¿De acuerdo? Entonces, por muy bien que aparezca este escenario que nos dibuja el gobierno acá, está por verse si es que ocurre. Y déjenme, sin ánimo de generar pánico, mostrar acá unas estimaciones del Consejo Fiscal Autónomo, una entidad en la cual participé activamente en su creación, que fue un proyecto de ley que se aprobó el año pasado. Fíjense que el Consejo Fiscal, que hoy día está dirigido por Jorge de Sormoy, que tiene un consejo que fue aprobado por el Senado, políticamente transversal, altamente técnico y calificado, nos advierten de algo, nos dicen, mire, si el gasto público sigue creciendo como creció en los últimos años, entonces la trayectoria de la deuda no va a ser esta que usted presenta acá, que converge a 45% del PIB, sino que va a ser esta otra, que pasa rápidamente a niveles de 70, 80 y más de 100% del PIB. ¿De acuerdo? Entonces no podemos mantener el ritmo de gasto público que hemos tenido en los últimos años, porque si eso ocurre, lo que va a pasar es que la trayectoria de deuda pública va a ser explosiva. ¿Ok?
La deuda pública tiene costos. Cada vez que nos endeudamos tenemos que pagar intereses por esa deuda. Esos intereses hoy día son muy bajos, ¿verdad? Y muchas veces el argumento de endeudarse y seguir endeudándose se respalda en el bajo nivel de los intereses que pagamos por la deuda. Pero eso no es garantía que va a ser siempre así, ¿de acuerdo? Los intereses van a aumentar porque se van a normalizar las condiciones financieras, pero también van a aumentar si es que los mercados financieros perciben que Chile pasa a ser una economía más riesgosa. Y eso puede ir ocurriendo en la medida que el nivel de deuda siga creciendo y no se produzca esta consolidación que veíamos acá. Por lo tanto, este es un elemento de riesgo y es un desafío enorme que va a tener que enfrentar el próximo gobierno, sea cual sea el signo que tenga. Y sin ir más lejos, y esto para ir cerrando, nosotros la semana pasada tuvimos una rebaja en la clasificación de riesgo por parte de una de las 3 más grandes agencias clasificadoras, que es Fitch. Y si ustedes leyeron esta noticia, si no, los invito a leerla porque el análisis que hace Fitch, que es el más negativo de las 3 agencias clasificadoras, no solo hace referencia al deterioro fiscal por la pandemia, sino que también hace referencia al deterioro fiscal como consecuencia de que parte antes, ¿cierto? Parte con la crisis de fines del año pasado, y también hace referencia a lo que viene hacia adelante, que es bien desafiante, si ustedes quieren, porque lo que nos va a tocar hacia adelante es un escenario de bajo crecimiento económico, de fuertes presiones por mayor gasto público, y al mismo tiempo, como ustedes sabrán, un nutrido calendario electoral, un debate constitucional que nos va a tomar por lo menos 2 años, un debate tributario que también está abierto, ¿cierto? Donde me parece que de manera extraordinaria tenemos una serie de frentes políticos y económicos abiertos que hacen que el debate y el escenario económico, político y social sea tremendamente desafiante para los próximos años, insisto, y esto no es solamente una situación de corto plazo, sino que va más allá de los próximos 3, 4, 5 años, sino que nos estamos jugando, ¿cierto? Hoy día está todo en debate, está en debate el modelo económico de crecimiento, está en debate la autonomía del Banco Central, para algunos es algo que hay que debatir, la forma en que hemos guiado las cuentas fiscales, que algunos plantean que han sido demasiado responsables en el último tiempo. Se están debatiendo los pilares del marco de política económica y yo creo que en ese sentido es importante estar bien informados, participar de la discusión, más allá de los eslogans, de una discusión informada, y creo que ahí ustedes pueden hacer un aporte muy relevante. Feliz de apoyarlos, como les dije al principio, y me alegro mucho que estén motivados por estos temas, que les interese participar y opinar, porque creo que hay mucho en juego en los próximos años y creo que se necesita de jóvenes, por cierto, del debate de gente joven como ustedes, informada y con fundamentos, que participe del debate que viene en los próximos años. Eso es lo que tenía preparado. Muchas gracias por la presentación. Y ahora aprovecho a abordar inmediatamente el último tema que se trató y después pasamos con las preguntas que ya están dentro de la sección de preguntas y respuestas. En lo que tiene que ver precisamente con este margen de elecciones que se vienen en los próximos años. En 5 días más partimos con una elección muy relevante que ya se le ha dado el valor por todos los sectores políticos y por la ciudadanía en general respecto a este plebiscito constitucional. Pero ahora en noviembre también tenemos elecciones de primarias, el año que viene tenemos la elección presidencial, elección de diputados, gobernadores, senadores, etc. El futuro de Chile sin duda se va a definir en este corto periodo de tiempo, pero justo en la sección final de la presentación, una cosa que destaqué bastante fue el hecho de que las proyecciones que se hacen respecto de la economía en su posible mejoría están relacionadas con la proyección que realiza el gobierno actual, un gobierno de centro derecha, y estarían, a mi parecer, relacionadas con tonos de gobiernos más de la línea del centro, centro derecha en cuanto a la proyección y que tengan una responsabilidad fiscal
lo suficientemente grande como para mantener esta proyección. Ahora, en estas elecciones se van a jugar diferentes sectores políticos, grupos orientados hacia todos los lados, con diferentes posturas respecto al gasto público. Entonces, mi pregunta se relaciona con cuáles serían las consecuencias inmediatas de estas elecciones en caso de resultar triunfador un sector político que no sea afín a estas políticas fiscales. Me refiero, no una vez sea en gobierno, sino que inmediatamente producto de la elección. De acuerdo, mira, yo valoro mucho la opinión del Consejo Fiscal Autónomo, que creo que ellos están haciendo un trabajo muy en la línea de alertar sobre este tipo de riesgos. Yo creo que nosotros en Chile hemos hecho un buen manejo fiscal, con algunas excepciones, en los últimos 20 años, independiente del gobierno, ¿verdad? Tuvimos una salida de la regla fiscal el año 2009, que muy explicada por la crisis que ocurrió ese año. El problema es que después no convergimos como debíamos converger. Después nos desordenamos un poquito entre el 2014 y el 2017 sin haber una crisis. Había ahí un compromiso de converger y no se convergió. Se duplicó el nivel de deuda pública PIB. Creo que ahí hubo una gestión fiscal que fue deficiente. Y ahora nos habíamos planteado volver a converger, bueno, vienen estas crisis y tenemos que volver a ceder en ese camino de convergencia fiscal. Ahora, todavía estamos usando los espacios del buen comportamiento del pasado. En el pasado ahorramos y por eso tenemos activos como gobierno, como país. Tenemos activos y tenemos todavía bajos niveles de deuda que nos permiten seguir endeudándonos afuera. El problema, como decía hace un rato, es que eso no es ilimitado, los ahorros se agotan, los espacios de deuda, hay dos posibilidades. Primero, nos pueden subir el costo del crédito, ¿verdad? Como país. Y lo conversaba hace un rato con otra persona, que es que, por ejemplo, muchas veces los chilenos no valoramos cuando aparece el Banco Estado con un crédito hipotecario, una tasa de interés para un crédito de largo plazo, 20 o 30 años, inferior a 2%. Eso es una prueba tangible de la posibilidad que tenemos de acceder a bajos costos de financiamiento, primero como el Estado, porque la determinación de las tasas de interés para las personas, para nosotros que queremos pedir un crédito para comprar una casa, vienen de las tasas a las cuales puede acceder al financiamiento el gobierno, luego los bancos, y de ahí se transmite a las personas. En países vecinos, ¿cierto? Simplemente no hay acceso a financiamiento de largo plazo porque el gobierno no puede financiarse de largo plazo, menos pueden hacerlo las personas, menos los bancos, menos las empresas. Bueno, en Chile cuesta un poco aterrizar esto, pero es así de simple. Si no somos fiscalmente responsables, vamos a dejar de disfrutar del acceso al financiamiento, bajas tasas de interés. Y hay otra cosa que no es menor, que en la medida que sigamos endeudándonos vamos a tener que destinar mayores recursos al pago de intereses. Y pagar intereses significa simplemente dejar de gastar esos recursos en políticas sociales. Hoy día estamos pagando cerca de 2.500 millones de dólares anuales en intereses y esa cifra va a ir creciendo en la medida que la deuda suba y en la medida que los mercados nos perciban como más riesgosos, el aumento puede ser aún mayor. Y por lo tanto esto puede tener efectos tangibles sobre la política social del gobierno, sobre la sustentabilidad de la política social, el hecho de que podamos mantener o ir mejorando en el tiempo la política social y que como personas podamos tener tasas de interés más bajas depende de un manejo fiscal responsable. Buenísimo. Ahora ya han llegado varias preguntas, así que voy a avanzar con las que están en la sección de preguntas y respuestas, también los pueden leer desde ahí. Pancho Lagos
Pregunta, ¿de qué forma afectaría a Chile la baja de inversiones en el mercado financiero estadounidense o también la baja de inversión gracias a la alta demanda en el ámbito de la salud? Déjame ver la pregunta. ¿Tú le dijiste cuál es? Espérame un poquito. A ver, entender si es que a qué se refiere específicamente la pregunta. La baja de inversión en el mercado financiero estadounidense o también la baja de inversión gracias a la alta demanda en el ámbito de la salud. No Voy sé a, exactamente a qué se refiere, si puede aclarar un poco la pregunta sería voy a entregarle la posibilidad de hablar en caso de que tenga, perfecto. a ver si ya está habilitado. No sé si, no, pero ¿Estará por ahí, Pancho, no? sí, hizo recién la pregunta, así que probablemente debe ser que no. Fíjate que no entiendo muy bien a qué se refiere, entonces prefiero no responder si no entiendo bien la pregunta. O sea, si puede en el chat, y ahí sí, la podemos contestar después. Entonces paso a la siguiente, de Maximiliano Maturana, que nos pregunta, ¿podríamos mantener un interés bajo solicitando el capital necesario al Fondo Monetario Internacional? A ver, aquí se abrió una línea con el Banco Central, o sea, el Banco Central está en ese proceso. Ahora, yo creo que ir al Fondo Monetario, ¿cierto? Como lo hace Argentina, por ejemplo, tiene que ser un mecanismo de última instancia. Hoy día, ojalá que no tengamos que llegar a eso. El Fondo Monetario es la opción cuando se cierran las otras opciones, cuando se acaban los ahorros, cuando se acaban los espacios de financiamiento vía deuda pública. eh, Ahí tendríamos que recurrir a eso. En general lo hacen países en crisis. eh, y efectivamente, eso es porque ya no pueden acceder al mercado de capital y por lo tanto esperaría que eso no ocurra, ojalá no ocurra y podamos seguir siendo capaces de financiar los déficits fiscales de forma autónoma. Sigo. Juanma Borges. ¿Qué alternativa habría para bajar un poco el gasto público, mucho más luego de esta crisis que sería más complicado? Sí, mira, yo creo que acá hay es una muy buena pregunta, acá hay dos cosas que me parece que son importantes. Una es que hay medidas transitorias de gasto público que se implementaron por la pandemia y que el acuerdo político y técnico que se dio a mediados de año, que les comenté hace un rato, planteó que esas medidas se retiraban de forma automática después de 24 meses. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es respetar eso, que tampoco está escrito en piedra, ¿cierto? Alguien podría decir, no, se mantiene el estímulo el 2023, el 2024, qué sé yo. Primero, respetar ese acuerdo, que es que las medidas transitorias por la pandemia, ¿cierto?, se retiren una vez que pasen los 24 meses. Esa es la primera cosa. Y lo segundo es una visión más de mediano y largo plazo, ¿verdad? Y ahí la verdad es que es bien difícil recortar gasto público. Este gobierno hizo un esfuerzo, pero no sé si han escuchado, pero el presupuesto del 2021 se hizo sobre un mecanismo que se llama presupuesto base cero ajustado, que implica básicamente hacer una revisión bien exhaustiva del gasto público. Y yo creo que este año había conciencia en los ministerios de que había que revisar y gastar en lo que fuera esencial, ¿verdad? Pero eso no ocurre todos los años. Y por otro lado, hay mucho gasto que está comprometido por ley o que es necesario para el funcionamiento de los servicios públicos. Por lo tanto, es muy difícil recortar gastos. Es muy difícil recortar gastos. Pero hay espacios, ¿cierto? Hay programas que tienen mala evaluación. Hay una presión, muchas veces una presión política por no recortar esos gastos, pero
pero creo que esos esfuerzos hay que seguir haciéndolo y por lo menos, ¿cierto?, preocuparnos de que la eficiencia del gasto se mantenga o mejore idealmente, digamos que se gaste mejor y que tengamos un Estado más eficiente y más moderno, ¿cierto? Que con esta crisis ha quedado bien en evidencia la falencia que tenemos por ese lado. Yo creo que no es una tarea fácil en el mediano y largo plazo, pero lo que sí podemos hacer y que debiéramos hacer es seguir evitando esto que ha sido en los últimos años sin crisis, digamos, una tendencia que el gasto público no pueda crecer menos de cierto número cada año, ¿sí? Como si fuera una obligación que el gasto tenga que seguir creciendo. Eh, Algo que me ha tocado ver de cerca es que el Estado no tiene ni siquiera la capacidad para ejecutar muchas veces el presupuesto. Y por lo tanto debiéramos repensar si es necesario que el gasto público siga creciendo todos los años como lo venía haciendo en el pasado. Yo creo que no es así y que ni siquiera está la capacidad para gastar un presupuesto que crece todos los años y hacerlo bien, ejecutarlo bien, gastar bien los recursos en un periodo tan corto de un año. Por el chat llega una pregunta y creo que es bastante buena, que refiere a la coyuntura que el país no puede controlar frente a la gran coyuntura que ya estamos viviendo. Benjamín Andrade pregunta, un 22% de los dólares que hoy existen han sido creados este año. La bolsa estadounidense ha sido mantenida creciendo artificialmente mediante una expansión del crédito brutal. ¿No es un poco cortoplacista el asumir de que la crisis grande es la del COVID cuando Estados Unidos está haciendo lo mismo que los llevó a la Gran Depresión? ¿Hay, según usted, una posibilidad de una crisis monetaria y devaluación del dólar y otras monedas fiat a nivel internacional? Sí, es una pregunta muy buena. Efectivamente, eso es algo que yo estaba mirando bien de cerca en el último tiempo. A ver, les mostré durante la presentación que el tamaño de la crisis que estamos enfrentando es muy severa. Y como consecuencia de ello, los países reaccionaron con toda la carga de herramientas que tienen, con todas las armas que tienen en política económica. Algunos tenían más opciones y otros menos opciones, ¿cierto? Y lo que hizo efectivamente Estados Unidos fue primero bajar las tasas de interés a cero. Chile también lo hizo, bueno, varios países lo hicieron, bajar las tasas de interés al mínimo posible, expandir el gasto público, ¿cierto? Y implementar políticas monetarias no convencionales, que es, digamos, expandir la cantidad de dinero vía compra de activos. Y Estados Unidos aprendió esto, la Fed, del Banco Central de Estados Unidos, lo aprendió durante la crisis del 2008-2009, entonces lo que hizo fue reponer esas medidas, ¿cierto? Incluso ampliarlas para hacerlas compatibles con el shock que estamos enfrentando. Y efectivamente hay una expansión monetaria muy grande en el mundo. Europa ha hecho lo mismo, Japón también. Los países están, por el lado del gobierno se están endeudando, por el lado del Banco Central están comprando una gran cantidad de activos y además se han comprometido a mantener estas condiciones de liquidez por un periodo largo de tiempo. Entonces, efectivamente, eso significa un riesgo para la economía internacional. O sea, ¿era necesario para hacer frente a esta tremenda crisis? ¿Es lo que está permitiendo que salgamos relativamente rápido de esta crisis? O sea, esa reacción rápida, ¿cierto?, de los bancos centrales y de los gobiernos está permitiendo que los países se recuperen, pero ciertamente se está generando un desequilibrio de largo plazo. Que no sabemos cómo va a terminar, pero ya estamos viendo algunos indicios, y déjenme contarle algunas cosas que se están produciendo como consecuencia de ese exceso de liquidez. Cuando hay mucha liquidez en la economía, lo que ocurre es que los precios de los activos empiezan a subir. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que los precios de los bonos están subiendo, los precios de las viviendas, especialmente en los países desarrollados, están subiendo con mucha fuerza. Los precios de algunas materias primas están subiendo con mucha fuerza y las bolsas, como bien mencionaban en la pregunta, digamos, los precios de los activos empiezan a subir como consecuencia de este exceso de liquidez. Y eso no puede sostenerse en el largo plazo, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las tasas de interés hoy día están en mínimo histórico, eso significa que los precios de los bonos están muy altos, y yo creo que eso significa un riesgo pensando desde el 2021 en adelante. Cuando las economías empiecen a recuperarse, los bancos centrales van a tener que empezar a retirar esos estímulos, y eso va a significar que veamos reversiones en los precios de los activos. O sea, podrían caer los precios de las materias primas, los precios de las viviendas, subir las tasas de interés, y por eso es importante también mantener niveles de deuda relativamente manejables, digamos, porque las tasas de interés debieran subir, no debieran mantenerse en los niveles que están hoy día. Y por lo tanto, yo comparto la preocupación, no sé muy bien cómo se va a desencadenar, pero efectivamente no es gratis, ¿cierto?, haber hecho estos tremendos estímulos fiscales y monetarios para salir de la pandemia, porque en algún momento se van a tener que retirar, y eso va a generar una normalización de precios, que puede significar caída en las bolsas, caída en general en los precios de los activos financieros, y generar consecuencias sobre países más vulnerables, los que están en posiciones más debilitadas, que pueden ser importantes. Y continuamos con las preguntas que surgieron. Darío pregunta, ¿hasta qué punto el tema del empleo y la situación socioeconómica chilena afecta a la economía nacional? Y si es que existe una forma de medir el impacto a largo plazo que esto puede llegar a tener. Saludos. Bueno, el empleo en general reacciona, es una respuesta a la recesión económica que estamos enfrentando. Entonces, lo que tenemos más bien es una enorme pérdida de puestos de trabajo, que debiera paulatinamente ir recuperándose en la medida que la economía también lo haga. En ese sentido, el gobierno también anunció un paquete de 2.000 millones de dólares en subsidio a la contratación. Anunció también un plan de obras públicas que es bien intensivo en mano de obra. Por lo tanto, desde el punto de vista de las políticas públicas, se están haciendo cosas para recuperar esos empleos. Pero como decía en la presentación, ese es un efecto muy inesperado, si ustedes quieren, de esta pandemia, muy significativo, que podría llevarnos a tasas de desempleo tan altas como la que tuvimos en los años 80. Y al final, eso junto a los indicadores de pobreza, que seguramente se van a deteriorar, revela los impactos sociales más que económicos que está teniendo esta crisis. Respecto de los efectos de largo plazo, bueno, uno siempre puede hacer estimaciones, ¿verdad? Ahora, esas estimaciones, la pregunta es contra quién nos comparamos, ¿cierto? Lo que puede hacer es ver cómo va a ser la trayectoria de recuperación de la economía, y cómo habría sido si es que no hubiese ocurrido ni la pandemia ni el 18 de octubre, y ciertamente lo que va a ocurrir es que vamos a ser un país más pobre, vamos a ser un país que nos va a tomar más tiempo llegar al desarrollo, vamos a ser un país que va a enfrentar dificultades, quizás menos que otros países de la región y otros países que estaban menos preparados porque habíamos hecho bien las cosas en los últimos años. Tenemos un Banco Central que actuó de forma adecuada, teníamos herramientas desde el punto de vista de la política fiscal, y por lo tanto yo tiendo a pensar que si bien vamos a tener un daño permanente en la economía, ese daño va a ser menor del que van a enfrentar otros países que estaban menos preparados para enfrentar este choque. Ahora voy a unir dos preguntas que se relacionan con el empleo. La primera es cuánto se tardará en recuperar los empleos que se perdieron durante la crisis. Y la segunda es cuál sería el pronóstico económico laboral, inflación y desempleo durante el primer tercio de esta década. A ver, es una pregunta difícil. Saber cuánto se va a demorar en recuperar el empleo no es algo trivial. Por lo pronto, es necesario que se recupere la actividad económica. Eso es algo que sabemos. Por otro lado, las medidas de apoyo fiscal van a ayudar a esa recuperación, pero hay sectores que han tenido una transformación muy profunda con esta crisis, que probablemente no van a recuperar los empleos que se destruyeron
porque simplemente están transformando sus procesos productivos. O al menos no va a volver el mismo empleo en algunos sectores que había antes, en el comercio, qué sé yo, en restaurantes y hoteles, en el turismo, en la industria del transporte. Van a haber cambios profundos y permanentes. Y por lo tanto eso va a obligar a que muchas personas tengan que reenfocarse, capacitarse. Creo que vamos a tener que a nivel de políticas públicas hacer un esfuerzo muy significativo por ayudar a transformar, a capacitar a la fuerza de trabajo que va a quedar fuera producto de los cambios que se están produciendo ahora. Y por lo tanto la recuperación del empleo va a depender en parte de la velocidad con la cual se recupere la economía. A su vez eso es muy dependiente de la evolución de la pandemia, es decir, y por lo tanto tengo más dudas que respuestas, porque en la medida que tengamos vacuna, que la vacuna sea eficaz y que se pueda difundir, vamos a tener una recuperación más rápida y eso va a permitir a su vez que la economía vuelva a crecer y se creen empleos. Yo creo que eso es fundamental y creo que también el eje de las políticas públicas debiera ser el crecimiento económico, porque eso es clave para crear empleo, pero es clave también para generar ingresos fiscales que a su vez permiten financiar políticas públicas sociales. Sin crecimiento económico es muy difícil gobernar, es muy difícil superar, ¿cierto? Mejorar en los indicadores sociales. Se hace mucho más difícil la vida sin crecimiento económico, por lo tanto, y ese no viene simplemente de afuera, que de afuera es bien importante, sino que también tenemos que trabajar para ello. Ok. Ahora hay una pregunta de un espectador anónimo y la quiero vincular con el estudio que hizo Clapes en agosto, creo, comparando a Chile con Nueva Zelanda y Australia. Y esta relación, bueno, la pregunta ¿es bueno para Chile depender tanto del cobre? Y creo que estaría bueno poder hacer la vinculación con lo que se trató en ese estudio. Sí, mira, a ver, ese es un tema, es un debate enorme. Lo que nosotros hicimos fue precisamente mirar y comparar la experiencia de Chile con Australia y Nueva Zelanda. Efectivamente, ese es un estudio que publicamos en la revista del CEP hace muy poco, donde básicamente constatamos que esos dos países que muchas veces miramos como ejemplo, como meta, ¿cierto?, de hacia dónde queremos ir, ¿cómo fue su proceso de desarrollo? Y lo que encontramos, primero si la comparación es razonable o no. Bueno, y la respuesta es que sí es razonable, y ahí ponemos argumento de que efectivamente son países que tienen similitudes con Chile. No hoy día, ¿cierto? Hoy día yo he visto en las redes sociales que mucha gente se ríe de Chile y Nueva Zelanda. Claro, si uno compara hoy, somos muy distintos. Pero la comparación correcta es mirar a esos países cuando estaban en una etapa de desarrollo similar a la de Chile. Y ahí nos parecemos en estructura productiva, nos parecemos en marco de política económica, nos parecemos en distancia respecto de los centros comerciales globales, y por lo tanto consideramos que sí es razonable mirar esos países como ejemplo de desarrollo. Y lo que podemos ver ahí es que, bueno, esos países se desarrollaron sin complejizar demasiado su matriz productiva, sin fabricar bienes manufacturados, por ejemplo. Australia y Nueva Zelanda no se movieron a fabricar autos, ni televisores, ni nada por el estilo. En parte, y esto también lo ha planteado muchas veces Sebastián Evo, en una serie de columnas, por su lejanía de los centros comerciales y de las cadenas productivas. Chile también está lejos y por lo tanto no es conveniente para nuestro país embarcarse en esos proyectos como lo puede hacer, por ejemplo, Corea del Sur o Singapur o algún país del Asia. Y esos países se han desarrollado, Australia y Nueva Zelanda, con políticas que lo que han hecho es que han ido agregando valor sobre los productos que ellos saben fabricar. Ya sea la minería, ¿cierto? O los productos agrícolas y la leche en el caso de Nueva Zelanda. Entonces lo que han ido haciendo estos países es que han ido especializándose, ¿cierto?, en esos productos, aumentando la variedad y mejorando la eficiencia en lo que saben hacer. O sea,
La experiencia de esos países nos muestra que nosotros debiéramos continuar por el camino, si quisiéramos parecernos a ellos, de seguir aprovechando las ventajas que tenemos en minería, productos agrícolas, y nosotros proponemos también que un camino podría ser evaluar la exportación de servicios, especialmente servicios financieros a la región de América Latina, donde sabemos que tenemos ventajas por nuestro marco de política económica, por nuestra estabilidad, por el desarrollo del mercado financiero que hemos logrado. Pero el camino, en nuestra opinión, no es avanzar hacia otros, a producción de otros bienes, mucho menos bienes manufacturados, sino que más bien hacer bien lo que sabemos hacer bien. eh, eh, y ahí mostramos cómo, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda lo que han hecho es que han ido en el tiempo concentrando su matriz exportadora, no diversificándola, o sea, no empezar a picar por aquí y por allá, porque eso es menos eficiente que dedicarnos a hacer lo que realmente sabemos hacer bien. Así que yo creo que, digamos, ese es nuestro aporte al debate, creo que no es un tema zanjado, eh, creo que por ahí va nuestra propuesta. Ese es uno de los temas que más se ha discutido, incluso como meme, hacer la comparación con Nueva Zelanda y con Australia, pero el estudio no deja de verlos como unos dioses en el inicio, sino que de ver que los podemos tomar verdaderamente como ejemplos para el crecimiento del país. Y ese ha sido uno de los cuestionamientos que me han tenido nuestros miembros, así que creo que era una pregunta muy buena para hacer. Ahora, por tiempo, voy a priorizar unas 3 preguntas más. Y ya, acá hay dos que creo que se pueden juntar. Respecto a cuál sería el modelo económico que Chile debería utilizar y que debería profundizar a futuro. Eso en primer lugar. A ver, yo soy partidario, a ver, yo creo que el modelo económico que hemos usado en las últimas décadas nos ha permitido hacer cosas muy bien, avanzar en muchas dimensiones, pero ciertamente ese modelo necesita ajustes. Yo no creo que haya que hacer un cambio radical en el modelo, pero sí creo que necesitamos y creo que paulatinamente esos cambios se están produciendo de forma automática. ¿A qué me refiero? Me refiero a la situación de la competencia en los mercados. Creo que necesitamos que los mercados sean realmente competitivos, necesitamos mercados transparentes. Estoy hablando de una economía de mercado, ¿cierto? Y por lo tanto yo creo que la economía de mercado puede ser eficaz para generar bienestar, para generar riqueza y para generar prosperidad en los países. Pero ciertamente lo que hemos aprendido en los últimos años es que eh, esta visión demasiado economicista, empresarial, ¿cierto? No tiene sustento hoy, que la mirada hacia los trabajadores, hacia la población real, más allá de la responsabilidad social, es necesaria y por lo tanto necesitamos empresarios más comprometidos con sus trabajadores, con la población, con la competencia, más vinculados con el medio. Creo que eh, eh, lo que ocurrió a fines del año pasado en Chile generó un remesón muy importante. Ojalá no hubiese sido así, eh, pero después de eso creo que tenemos, yo tiendo a ser optimista respecto de lo que viene en Chile. Creo que el modelo que tenemos eh, es el correcto, pero que necesita ajustes. Creo que necesita ajustes. Yo no soy partidario de hacer un cambio radical. Creo que hemos avanzado mucho, que tenemos una institucionalidad muy fuerte, muy sólida, que tenemos que mantener. Banco Central Autónomo, regulación y supervisión financiera por la CMF, ahora Consejo Fiscal Autónomo. Tenemos una institucionalidad que nos permite sentirnos orgullosos de cara al resto del mundo, pero tenemos debilidades, tenemos falencias, tenemos una población grande que ha sido dejada fuera de las políticas públicas. Creo que tenemos que prestar mucho más atención a eso. Insisto, ojalá no hubiese sido con el remesón que hemos tenido, pero se han ido acumulando focos de pobreza, desigualdad y marginación que deben ser
que deben ser atendidos con mucha urgencia. Eso requiere políticas públicas de calidad. Probablemente va a requerir alguna mayor carga tributaria, de eso podríamos hablar, algún cambio va a requerir recursos. Yo creo que esos recursos pueden venir del crecimiento económico, pueden venir de la reducción de la evasión, de los cambios en las exenciones tributarias, no necesariamente de subir impuestos, donde ya hemos subido la carga tributaria de forma muy, muy significativa en los últimos años, pero en relación a la pregunta del modelo, como digo, creo que necesitamos hacer cambios, creo que la gran parte del empresariado está entendiendo que tiene que moverse en esa dirección y tenemos ahí un desafío pendiente. Y la última pregunta va a ser de Dave Salgado, que pregunta, ¿sería beneficioso para Chile tomar más lazos económicos con China aprovechando su crecimiento del PIB? Y si es un sí, ¿sería necesario cortar relaciones económicas con Estados Unidos, ya que estos dos están en una guerra económica? No, o sea, lo que tiene que hacer Chile es seguir expandiendo sus vínculos con el resto del mundo. Chile es una economía pequeña, muy pequeña, que necesita del resto del mundo para crecer. Y lo ideal es crecer, para seguir creciendo, digamos, necesitamos seguir fortaleciendo nuestros vínculos. Ojalá podamos firmar un tratado de libre comercio con India. Si tú me preguntas, yo creo que no tenemos que elegir entre China y Estados Unidos. No estamos en esa posición, sino que ojalá China, Estados Unidos, India y todo el mundo, ¿cierto? Nosotros debiéramos tener esa posibilidad de intercambiar bienes y servicios con todo el mundo, mientras más amplia sea nuestro espectro, nuestro universo posible al cual podamos enviar nuestras exportaciones y podamos importar productos que esos países fabrican de mejor forma, de forma más eficiente, mejor para el país, mejor para las personas. Y creo que más allá de las tensiones que hay hoy día entre Estados Unidos y China, que se han profundizado en el último tiempo, que han llevado a presionar a los países por tomar una posición, creo que Chile lo que debe hacer es tratar de seguir avanzando en profundizar sus lazos comerciales con todo el mundo. Excelente. Ahora, para que no se asusten, voy a probar una función diferente de ascender a panelista para que quienes puedan activar sus cámaras nos podamos sacar una foto. Y por mientras, nos preguntan, Germán, tus redes sociales, si es que las puedes compartir desde el chat, yo creo, para que quienes desean puedan seguir lo que haces. Sí, tengo solamente Twitter, así que se les voy a dar aquí mi Twitter por si quieren. Ahora estoy ascendiendo a panelista. A ver, quienes estén reingresando van a poder, ya están, quedan 11. Eh, Creo que tienen habilitada la opción de activar su cámara. Pueden hablar, así que me pueden avisar si es que no les deja la opción de activar su cámara. A ver, creo que, a ver, voy a probar, voy a acá. Esta opción es diferente porque como es en modo seminario, eh, Isaac dice que él falta. ahí lo anillé. Estoy subiendo a todos. Ahora les debería llegar la notificación de que los ascendieron a panelista y ahí deberían estar subiendo ya. Y es medio engorroso porque hay que subir a todo individualmente. Eh, Pueden escribir por el chat si es que les da la opción de activar la cámara, porque no estoy seguro, entonces tendría que dar clic sobre ustedes para que salga la opción directamente. Pero creo que ya deberían. A ver. Sí, ya, voy a probar. Y es más,
engorroso, pero ya estamos terminando, así que ahí creo que debería dejar Vicente, Camila, eh, al menos le entre sí, ahí las dejaría. Ahora tengo que ir dándole la opción a todos. Eh, Ahora les voy a entregar el permiso a todos para que puedan partir su... Ser anfitrión. Ahora estoy entregando los permisos. Pueden, los que puedan, ya tienen. Debería aparecer de que son confitriones que deben activar su cámara. Y ya, ahí ando menos. Isaac, Dave, David. Ya está, sumando. Para que también podamos ver quiénes son los que nos acompañaron hoy. No olviden, Germán dejó su... Benjamín Moreno. Germán dejó su Twitter en el chat. Yo también voy a estar compartiéndolo por los grupos para que lo puedan seguir y vean, puedan ver sus trabajos. También voy a compartir los documentos que desde Clapes han elaborado para que los puedan leer y les voy a compartir su sitio web. Eh, Reviso inmediatamente, Jorge Hidalgo. Ya debería dejarte. Y ahora voy a ir con los que faltan, que aún faltan algunos, así que ahí estamos cerca. Van quedando menos. Para que puedan activar su cámara. Nos podemos sacar la foto final. Y aprovechando el momento, mientras se van sumando los últimos para la foto, pedir las palabras finales, alguna para Juntos por Chile, que por cierto tendremos la invitación para seguir colaborando en un futuro, y para todos quienes participaron, y especialmente también a quienes quieren seguir el camino que tomaste respecto al mundo económico, porque lo digo con todas las palabras, muchísimos quieren seguir ese camino y realmente la charla de hoy les sirvió como un gran ejemplo para conocer un poco más de la labor y para interiorizarse en qué es lo que se está trabajando desde el área económica. Así que esa última reflexión mientras los demás van sumando sus cámaras. Sí, de todas maneras, a ver, decirles que estudien lo que quieran, lo que realmente lo realice, pero yo llegué a estudiar economía, como les conté al principio, digamos, abriéndome camino, me hicieron un curso de economía en el colegio, yo estudié en el Instituto Nacional, ahí fue donde aprendí por primera vez de economía, fue algo que me gustó, entonces si a ustedes les gusta, háganlo. Déjenme decirles que yo tuve compañeros del instituto que estudiaron medicina y que querían ayudar a la gente, que tenían vocación de servicio público y hoy día trabajan como médicos, ¿cierto? Ese es un camino para ayudar a la gente, mis amigos abogados también. Pero poco se habla de cómo uno puede ayudar siendo economista, ¿cierto? En general hay una visión un poco negativa de la economía, de los mercados y de la finanza. Pero fíjense que, como les contaba al principio, creo que se puede hacer un aporte muy interesante desde la economía para el bienestar de la población. Uno puede hacer cosas reales, puede hacer políticas públicas y eso, la verdad es que llena mucho. Yo he trabajado eh, en dos periodos en el Ministerio de Hacienda, se trabaja mucho. Además hay una percepción errada de lo que es el trabajador público, el funcionario público. Me imagino que hay de todo, como en todos lados, pero yo, por lejos donde más he trabajado, llevo más de 15 años trabajando en distintos lugares, por lejos donde más he trabajado, más horas, donde menos he dormido es mientras estaba en el Ministerio de Hacienda. Yo creo que una gran experiencia. Eh,
feliz de si alguno tiene dudas o, digamos, quiere entender mejor de qué se trata esta profesión, de conversar. Eh, yo creo que, yo creo que es muy importante la economía y las políticas públicas, a pesar de que yo me especialicé en macroeconomía, pero las políticas públicas y la macro son fundamentales para el día a día de un país, eh, no solo para el funcionamiento propiamente tal de la economía, sino que los distintos sectores requieren saber para dónde vamos, para dónde va el mundo, o tratar de entender lo que está pasando. En general los economistas tampoco es que seamos tan buenos para predecir, pero somos mejores para explicar, dicen algunos, o para entender y para dar a entender cuál es la situación, y eso ayuda muchas veces a tomar decisiones, y por lo tanto eh, creo que al menos yo estoy feliz de la opción que tomé. Los invito a ustedes a tomar la opción que crean que es mejor, pero si optan por la economía, creo que pueden hacer un gran aporte a la sociedad, y no solamente desde las carreras sociales propiamente tal, sino que también de la economía creo que se puede hacer un aporte. Y creo que hay un déficit de profesionales haciendo políticas públicas que conocen la realidad de este país. Creo que si ustedes conocen la realidad y además pueden contribuir a mejorar las cosas, sería muy valioso. Buenísimo. Muchas gracias por las palabras y ahora a quienes quieran activar su cámara, tienen todo disponible la opción desde ya, si es que falta alguno, y nos sacamos la foto final. ¿Ahí más? Ya, saquemos entonces la foto. Y listo. Agradecerte por la oportunidad de acompañarnos, por haber estado junto a nosotros el día de hoy, por haber tenido la disponibilidad y el espacio, y por habernos ayudado a comprender muchísimo más respecto a las políticas macroeconómicas que nuestro país tiene. Y ahora extenderle el espacio a los demás para que puedan dar su agradecimiento aprovechando que tienes la cámara encendida. Y por mi parte ha sido todo. Así que muchas gracias de parte mía y de todo el equipo de trabajo por habernos acompañado en esta sesión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo, los quiero alentar a seguir haciendo esto, creo que es una labor muy loable. Los felicito por estar conectados, por estar interesados en estos temas, eh, que muchas veces son muy áridos, desconocidos, eh, y que a veces uno tiene dudas si efectivamente hay interés en los jóvenes por entender de estos temas. Entonces yo me alegro mucho de verlos acá, de verles las caras aún más, ¿cierto? Más que ver los números de las personas conectadas. Le agradezco la buena onda porque también las preguntas fueron muy interesantes, ¿cierto? Y aparte de alguien que vi por ahí que quería saber si que votaba el domingo, fueron muy relacionadas con mi presentación y con los temas que yo les quería hablar. Eh, Así que nada, felicidades, un gusto conocerlos y a su disposición para lo que necesiten hablar sobre estos temas u otros en que crean que pueda aportar a la formación y al trabajo que están haciendo.